Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en debate público en esta semana que, como todas las semanas del sexenio, pero en especial esta, un trámite que parecería normal y que hubiera pasado sin pena ni gloria en otros sexenios, que es la decisión de los consejeros electorales de distribuir las curules de mayoría relativa y las curules plurinominales de los diputados federales que ganaron la elección del 2 de junio del 2024, se ha convertido o se ha transformado en una de las grandes disputas de fin de sexenio, pero también en una de las grandes disputas y debates del fin de régimen. No solo estamos hablando del reparto de curules, sino de la posibilidad de que las fuerzas representantes de la Cuarta Transformación, es decir, los diputados de Morena, del PT y del Partido Verde, tengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, algo que no ocurre o no ocurría en este país desde hace muchas décadas, para poder modificar por sí solos la Constitución. Este escenario ha colocado los focos rojos y las señales de alarma frente a la propuesta que también fue votada por la mayoría de los mexicanos en las elecciones del 2 de junio, de reformar el Poder Judicial a través de lo que se llamaba el Plan C. Y en paralelo con lo que en esta semana se va a definir en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, y posteriormente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se inició una inusitada e inédita huelga en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. El día de ayer lunes, una minoría realmente, 1,202 votos a favor y 201 votos en contra de jueces y magistrados, definieron irse a la huelga no por un asunto laboral, no por asuntos de derechos sindicales, es más, ni siquiera por una ley que esté rindiendo sus efectos, sino como una medida de presión política y de presión mediática para que justamente los consejeros electorales no se apeguen a lo que dice el artículo 54 de la Constitución en el reparto de los plurinominales, es decir, que no lo hagan por partido, sino por coalición. Los encargados de mantener el Estado de Derecho en este país están yéndose a la huelga precisamente para presionar a los consejeros electorales que no voten conforme a lo que establece la Constitución del país para evitar esta mayoría absoluta. En paralelo, los empresarios del país, a través de sus organismos cúpula, el Consejo Coordinador Empresarial, también emitieron un comunicado el día de ayer, lunes 19 de agosto, para también presionar a los consejeros y magistrados electorales de que interpreten la Constitución y no se apeguen a lo que se dice en el texto constitucional. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no solamente contundente, sino que sacó a la luz o está obligando a que salgan a debatir públicamente los que tradicionalmente operan tras bambalinas, en la oscuridad, presionando a magistrados y consejeros electorales para que sean ellos, los dueños del dinero, los que impongan criterios jurídicos y políticos. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al desafiar a los 5 empresarios, una de ellos mujer, a que den su opinión sobre ese tema. Vamos a ver esta parte de la conferencia matutina del día de hoy. A mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones
empresariales sobre este caso. Y quiero proponer a 5 que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. Los 5 más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes. No está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza. Son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho. Estos 5 empresarios pues, son Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburu Zavala y la familia Balleres, que ahí estamos viendo en este cuadro, son los que de acuerdo a la revista Forbes ocupan los primeros 5 lugares en las fortunas de México, como los cabezas de grupos empresariales más importantes. Este desafío del presidente Andrés Manuel López Obrador se acompaña también por la explicación de la presidenta electa, de la presidenta a la que le va a corresponder, si se aprueba la reforma constitucional, operar en junio del 2025 el primer proceso electoral para renovar magistrados, ministros y tribunales de circuito en el país. El lunes 19 de agosto, Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa demostró con cifras que la supuesta sobrerepresentación con la cual se quiere beneficiar a Morena, al PT y al Verde, en realidad es mucho menor que la sobrerepresentación que tendrían los partidos del bloque opositor, es decir, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, porque ya el PRD no alcanzó el registro. Así lo argumentó Claudia Sheinbaum en su conferencia del 19 de agosto. Para hablar de supuesta sobrerepresentación. El PAN tuvo 32 diputados de mayoría. Le tocan 36 de representación proporcional. ¿Quién está sobrerepresentado? Digo, si usamos la palabra, el PRI ganó 9 distritos, le tocan 24, y a Movimiento Ciudadano ganó 1 y le tocan 23. Así está hecha la fórmula que dice la ley. Así está hecha la fórmula que desde el 96 se instruyó y se redactó en la Constitución y luego se modificó en el 2008 y se ha aplicado en todas las elecciones federales desde el 2012, 2015, 2018, 2021 a la fecha. Emerson Segura, conductor de su sesión 224, el día de ayer ustedes tuvieron una entrevista con el consejero electoral Uquibe Espadas, donde él argumenta, sin decirlo de manera contundente, que a final de cuentas se tiene que aplicar lo que dice el artículo 54 constitucional, aunque no le guste a algunos, aunque efectivamente haya un problema de dominante mayoritario, como dice él, en el modelo electoral mexicano. Pero desde tu perspectiva, ¿por qué esta discusión ha llegado a estos niveles de exacerbación?
Bueno, ayer el consejero Uquibe Espadas, pues bien nos señala, creo que es muy claro cuando él señala, es que el INE no es tribunal constitucional, ¿no? Exacto. Y creo que ese es uno de los corazones que no también, por lo menos en los medios de comunicación, digamos, comerciales y diversos comentaristas, pues no se dice, ¿no? Ahora resulta que el INE tiene facultades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de interpretar y resolver controversias o acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Creo que ahí el consejero Uquibe Espadas fue muy claro, pero lo que tú señalabas también al inicio sobre decías, estamos ante un fin de régimen, ¿no? Creo que ahí también está la clave, ¿no? No solo estamos ante un cambio político, sino estamos ante un cambio de régimen. No es una discusión técnica. Exacto. Y solamente. Lo que es curioso es que sea al final de este sexenio y que sí involucra a todos los actores que se ven agraviados o que se sienten agraviados más bien, en este fin de sexenio. Estamos hablando del Poder Judicial, tú bien señalabas este paro del cual se están yendo, pues digamos, una gran cantidad de jueces y magistrados a nivel federal. Estamos hablando de los partidos políticos. Aquí ahorita Claudia Sheinbaum pues daba pues los números de cuántos ganaron vía uninominal, es decir, por mayoría relativa a los partidos políticos y cómo se están beneficiando de la representación proporcional, ¿no? O sea, creo que también el mensaje es que pues, los partidos políticos, el PRI, el PAN, PRD, ¿no? Movimiento Ciudadano, pues ya no tienen también fuerza territorial que los lleve a ganar distritos por mayoría y buena parte de los escaños que va a tener hoy va a ser vía plurinominal. Otro sector, yo creo que de este cambio de régimen son los empresarios, que el presidente hoy pues dice fuera máscaras, y justo viene después de lo del día de ayer del Consejo Coordinador Empresarial, esta carta donde esta convocatoria de empresarios llama a hacer una sensata interpretación, le exige esto al INE y al Tribunal Electoral, una sensata interpretación de la Constitución, ¿no? Y entonces el presidente, yo creo que de manera pues muy astuta dice, a ver, una cosa es el Consejo Coordinador, le da una respuesta muy clara el día de ayer. Y hoy dice, a ver, los verdaderos hombres, digamos que, y una mujer, ¿no? De dinero en este país, pues también tendrían que tener una postura sobre este asunto, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos esbozar que sí estamos ante un cambio de régimen político. ¿Por qué crees que mencionó a los empresarios, a estos 5 grandes magnates? Pues yo creo que el mensaje es para la Coparmex, el CC, ¿no? O sea, que ellos realmente son quienes a lo largo, creo que a reserva de Germán Larrea y Salinas Pliego, de estos 5, pues con los demás ha tenido una buena relación en el sexenio y también han hecho mucho dinero en este sexenio, ¿no? O sea, creo que con quien se ha enfrentado directamente ha sido con Salinas Pliego y Germán Larrea, pero creo que el mensaje es, pues, no se vale que a través de otros actores estén intentando presionar, ¿no? O sea, si tienen algo que decir, pues ustedes tienen nombre y apellido, y tan así, que son los 5 hombres más ricos de México, y que den su postura. O sea, creo que el mensaje es, dejen de pretender intervenir y presionar al INE y al Tribunal Electoral a través de medios de comunicación, a través de comunicadores y a punta, pues, digamos, de mentiras, ¿no? Y a través directamente, yo aquí les puedo comentar, sin dar nombres, un magistrado electoral se quejó de que un empresario le ofreció garantizarle 10 años de su vida profesional si votaba por una interpretación en donde el reparto de las plurinominales sea por coalición y no por partidos. Es decir, las presiones son reales, no son inventadas y son operadas desde la oscuridad del poder. Entonces, lo que López Obrador, hábil y astutamente, como ha sido él en la política, es sacar a la luz ese juego que siempre se hace en lo oscurito, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que también lo que es curioso de este debate es que los mayores beneficiados o afectados inmediatos de esta asignación que va a hacer el INE este viernes 23 de agosto son los partidos políticos. Y la voz que en el debate público menos
tiene peso, hay que decirlo, es la de los partidos políticos. Claro. O sea, tanto la postura que ha dicho Alito Moreno y el PRI sobre esto, que ha dicho Marco Cortés, la verdad es que es irrelevante. O sea, impactó más desde luego el comunicado del CC, lo que esté opinando los jueces y el Poder Judicial y este paro, Y hasta la que los Iglesia que se ven Católica. o la iglesia. Entonces, pues creo Hasta que... la jerarquía. Aquí estamos viendo el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. Azul Alzaga, ¿cuál es tu interpretación de este suceso? De la convocatoria que hace el presidente para Sí. que... Sí, un poco retomando lo que dice Emerson, el presidente siempre ha hablado con todas sus cartas abiertas. Nosotros queremos hacer esto, para eso necesitamos esto, y ha seguido todo el curso, o digamos la ruta crítica por la vía legal que nos lleva a ese punto. Y lo que siempre ha luchado a lo largo de toda esta administración, pero que ahorita cobra mucha relevancia, es que justamente se dejen de hacer las cosas en lo oscurito, que es parte de lo que formaba parte del régimen anterior y que sigue ahí muy arraigado en algunos actores y en algunos grupos políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de decir, abran sus cartas. Tiene una frase el día de hoy también que me parece a mí muy significativa, porque abriendo sus cartas, a ver, se van a poner del lado de la violación a la Constitución, ¿ok? Y si lo están haciendo así, argumenten por qué, qué es lo que les preocupa. ¿Les preocupa la reforma judicial? ¿Por qué? Y al abrir las cartas, entonces, bueno, ya todos estamos en una transparencia también frente a la población que dice el presidente, si llegado a este punto en donde todos somos transparentes, gana el peso de esos actores, de esos poderes fácticos, bueno, está bien, pero entonces ya todos supimos qué fue lo que pasó y entonces ya no vivimos en el engaño, porque lo que aquí está pasando... De simulación. Exacto. Volvemos a esta simulación que se dio con la reforma electoral o con el intento de la reforma electoral, con la reforma eléctrica, donde parece que nos preocupa muchísimo la democracia o la economía del país. Que, por cierto, ¿no? en la reforma electoral se planteaba modificar el artículo 54. Así es. Tuvo dos fases que fueron rechazadas las Así dos, es. una incluso con ayuda de la Suprema Corte de Justicia, y una de las cosas que se ponían en juego era justamente esa, ¿no? Que cambiara el juego de cómo repartíamos las curules. ¿Tú crees que la oposición no creyó que el plan C se cumpliera? Es decir, que ganara con ese caudal de votos Claudia Sheinbaum y también los partidos que la postularon y que se coaligaron en la Cámara de Diputados. O sea, ¿tú crees que hubo un mal cálculo entonces de la alianza opositora? Sí, pienso que hubo un mal cálculo y que ahora quieren hacer el parche, ¿no? No nos sale esa jugada, entonces nos sale esta otra a través de mecanismos de presión que no son los que están institucionalmente establecidos, pero son los que todos conocemos, ¿no? Así es. A través de estas voces, por ejemplo, o de los exconsejeros electorales, que parecería es. que son actores sabiondos, digamos, de la materia electoral, de la materia jurídica, constitucional, cuando realmente lo que han sido son también actores políticos en todo Pero el elemento nuevo es la huelga, ¿no? proceso. La huelga del Poder Judicial. El elemento nuevo es la huelga porque que pasó con los fideicomisos también, ¿no? No vamos a aceptar nosotros que, queremos perder que no queremos perder nuestros privilegios. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos de chivo expiatorio o ponemos por delante una causa que es aparentemente noble, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores de a pie. Se ha explicado una y otra vez que esos no van a ser violentados, que no están en riesgo, etcétera. Y de todas maneras estamos viendo esto, como lo vimos con los fideicomisos, como lo vimos incluso en Acapulco, ¿no? Que no sé si se acuerdan, que de pronto claro. había manifestaciones en contra de lo que estaba haciendo el gobierno, y todo esto pues tiene un fondo en donde siempre hay unos hilos que se están moviendo desde otro lugar y desde arriba, ¿no? Así es. Braulio. A mí me gustaría comentar dos cosas. El primero, sobre este llamado que hace el presidente a los grandes empresarios, a las y los grandes empresarios, a que rindan cuentas. Dice, no rindan cuentas al presidente, ríndanle cuentas al pueblo. Y me parece que de fondo está esto de llevar esas negociaciones y presiones, abiertamente como la que ahorita decías, llevarlas al terreno de lo público, ponerlas en la luz y ponerlos también en una encrucijada. Porque también generalmente cuando ellos se oponen a alguna reforma, alguna política pública, alguna obra de infraestructura, lo hacen supuestamente en defensa del Estado de Derecho. Porque Claro. si no hay Estado de Derecho, no hay inversiones de los grandes empresarios, no hay certidumbre para los capitales. Esa es su bandera siempre. Y ahora los pone a que, de cara al pueblo, como lo dijo él,
digan si están a favor de que la ley no sea la ley, sino que la ley se interprete. Y eso me parece que tendría de fondo la ruptura de esa defensa del Estado de Derecho, porque en el Estado de Derecho, como ellos lo han repetido durante muchos años, la ley es la ley no se interpreta. Y la ley hoy dice que la asignación de las diputaciones plurinominales se tiene que hacer por partido siempre y cuando no supere el 8% de sobrerepresentación. Ahora también que mencionaban el tema de los consejeros electorales o ex consejeros electorales y el papel que han jugado en esta discusión del tema de la sobrerepresentación, en abril de este año, Ciro Murayama publicaba en Nexos una columna que se llama La trampa de la sobrerepresentación. Ahí, curiosamente, relata como si la historia del Congreso o la sobrerepresentación en el Congreso existiera solamente desde 2018. Analiza la elección de 2018, de 2021 y la diferencia entre el porcentaje de votos que recibieron Morena, PT y Partido Verde y la cantidad de curules que tuvieron en la Cámara de Diputados. Y me llama la atención la última parte con la que cierra, porque ahí el propio Ciro Murayama dice, bueno, esas son las reglas, eso se ha hecho conforme lo que dice la ley, evidentemente porque él también era consejero electoral Claro. en ese momento, y dice, si queremos que eso cambie, argumenta que es un error de la ley, que es algo que se tiene que reformar, pero al final cierra con, se tendría que impulsar una reforma minimalista y correctiva. Y salvo que algo haya pasado por debajo del agua, esa reforma no se ha presentado, no se ha discutido y por Así es. supuesto ¿En qué que no se ha revista lo aprobado. publicó? En Nexos. Nexos. ¿Quién es el director fundador de la revista Nexos? Héctor Aguilar Camín. ¿Y quién es el que empezó con el debate en sus columnas en Milenio de que había que romper con la sobrerepresentación? El mismísimo Héctor Aguilar Camín. Es decir, es la serpiente que se muerde la cola. Es lo que estamos viendo también. Un grupo de intelectuales que estuvieron muy cercanos al poder presidencial desde la época de Carlos Salinas hasta la época de Ernesto Zedillo, de Enrique Peña Nieto, este grupo de intelectuales que durante décadas defendió la posibilidad de que existiera el modelo electoral de el dominante mayoritario porque era una cuestión de gobernabilidad para el PRI. Yo me acuerdo habérselo leído en varios textos a Héctor Aguilar Camín en Nexos, a José Córdoba Montoya, que todavía en el 2011, y ahorita vamos a buscar y poner la imagen de ese texto, en Nexos hizo una defensa del candado de gobernabilidad que se llamaba o del principio de sobrerepresentación. Algo pasó que ahora no se debe aplicar porque según ellos vamos a ir a un régimen autocrático, ¿no? Y a propósito de eso, esos fueron precisamente los argumentos con los que defendieron el Pacto por México, cuando el PRI, el PAN Exacto. y el PRD firmaron que iban a aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. En ese momento no había sobrerepresentación, no había problema en que hubieran llegado por partidos distintos, pero que votaran en bloque en el Congreso. En ese momento no se hablaba de estos temas. Si hacemos como un análisis hacia atrás, también eso me parece importante, hablando, por ejemplo, específicamente de Héctor Aguilar Camín, que ha sido de los más vocales sobre este tema de la sobrerepresentación. El 2 de junio, el 3 de junio, el 4 de junio, Héctor Aguilar Camín no hablaba de sobrerepresentación, No, hablaba todavía de una supuesta elección de Estado. Después, por ahí, un investigador del Instituto de la UNAM, jurídicas, no me acuerdo cómo ¿Del se llama. Instituto de Investigaciones Jurídicas? Investigaciones Jurídicas, habla de que probablemente sería mejor que la oposición tomara la bandera de buscar que se limitara la representación de Pedro Morena. Salazar, si no me equivoco, ¿no? Jesús Martín Reyes. Jesús Martín Reyes. Él fue el primero que habló de la sobrerepresentación y después de eso, en La Hora de Opinar, en Milenio, en todos estos espacios se empezó a hablar. En y estos Latinos. intelectuales, exacto. En el Universal, en el Reforma, en el Financiero. Es decir, esos sí son como los gremlins, ¿no? Se van Y a punta de columnas y de espacios de opiniones, como se ha construido esta narrativa de la sobrerepresentación, que es muy tramposa, porque lo que llaman es a que no se respete lo que dice la Constitución, a que se interprete y a que autoridades que no tienen atribuciones constitucionales de interpretación, que lo hagan o que Agarraron legislen. un argumento muy simpático. Ahorita le paso la palabra a Azul, nada más para recordar este argumento. Es que, como con el 54% de los votos, van a tener el 72% de las curules. A ver, de entrada es una argumentación tramposa. Muy tramposa. ¿Por qué? Y mentirosa. O sea, primero porque los plurinominales se toman sobre la base de 200 curules, no de las Exactamente. 500 curules.
Las 300 curules que son uninominales son las que marcan cuántos, en principio, se llevan, que son los primeros que lee Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ¿no? Cuando habla de el PAN tuvo 32, esos fueron los distritos que ganó, entonces son los curules que ganó. Y luego los plurinominales, que son los 200 restantes, se calculan sobre la base de esa fórmula que toma en cuenta tanto los uninominales, los triunfos uninominales, como el porcentaje de votos. Hace una combinación de las dos cosas en Así ese es, de las cálculo. dos Y por fórmulas. eso vemos que a mí me parece también, esto no lo alcanzamos a ver con Claudia Sheinbaum, pero me parece muy significativo ver, por ejemplo, que en el caso de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista, los distritos que ganaron, es decir, Morena, 161, es casi el doble de los que se les da en representación proporcional. Es decir, Morena, PT y Partido Verde Ecologista tienen o la tercera parte o la mitad de los que ganaron vía Exacto. mayoría relativa, y el PAN, el PRI, el PRD, bueno, no, el PRD no, pero Movimiento Ciudadano es al revés. Ellos ganan distritos en un número y se les triplica o se les duplica lo que originalmente ganaron. Y Entonces aquí es una vemos- falacia absoluta lo que están diciendo. Y aquí vemos por qué el silencio de MC. Claro. O sea, Claro. Movimiento Ciudadano, que solo gana un distrito de mayoría, o sea, uno de los 300 distritos, va a recibir, porque la ley dice que se deben repartir por partidos, 23 diputados plurinominales. Así es. Pero en el caso del PAN y el caso del PRI, evidentemente están dando un balazo en el pie también ellos mismos. Sí, y mira, es válido hacer todo el debate sobre si esto es justo, si no es justo. O sea, a eso se le puede entrar socialmente, políticamente, etcétera. Pues eso es lo que convocó la Lo- reforma electoral que no quisieron. Claro, y se vale decir, bueno, en ese momento no se pudo, entonces luego lo volvemos a hacer. Pero lo que no se puede hacer es hacerlo, o sea, hacer la labor legislativa o interpretativa en un momento en donde ya tienes que aplicar la ley. Porque la falta de cálculo a lo que los ha llevado es una arrogancia también de decir, entonces cambiamos las reglas del juego, pero las cambiamos fuera del tablero de la ley. O sea, como, Claro. ¿no? A través de una narrativa y a través de presiones que están por encima de la ley. Eso es lo que justamente se está discutiendo, que no se puede hacer, no se puede ahora. Pues no me combino y entonces me llevo, ¿no?, mis muñecas y me voy. Ahorita no me conviene, entonces, pero me conviene que ustedes interpreten la ley, pero Exacto. que la interpreten conforme a mis intereses. Pero además bajo el argumento de eso es lo justo. ¿En qué lógica eso es lo justo? Y no hay que olvidar que la coartada en 2021, o sea, en las elecciones intermedias después del 18, la coartada de la oposición era: logramos que no tuvieran la mayoría en el Congreso para que puedan reformar la Constitución y esto no se convierta en dictadura. O sea, ese fue el discurso de la coartada, Claro. para decir, bueno, nos ganaron un montón de gubernaturas, son la fuerza mayoritaria, la primera fuerza en el Congreso de la Unión, pero bueno, ya no pueden reformar la Constitución a su modo. Y ese mal cálculo, digamos que se repite en 2024, donde dicen, bueno, vamos a perder con Xóchitl, vamos a perder ciertas gubernaturas, las que tenemos las vamos a retener, dígase Yucatán, gubernaturas que ellos asumían como propias. Ciudad de México. La misma Ciudad de México. Entonces, no solo gana Morena la Ciudad de México, sino con una contundencia importante, gana el Congreso con carro completo, les quita gubernaturas. O sea, es un mal cálculo también completo de la oposición. E incluso yo creo que habla también de un desdén o de una falta de decoro, porque aunque sea, yo creo que en el pasado el panismo invertía mucho dinero, ¿no? O se ufanaba de tener los mejores abogados en defensa del voto constitucionalistas. Y pues ahora con lo que vimos en el Tribunal Electoral, pues la evidencia de Xóchitl Gálvez para pedir y de los otros partidos de la nulidad, eran un montón de links de internet, ¿no? O sea, creo que también ahí habla de cómo... Que ya se dedica a la inteligencia artificial. Exacto, ¿no? Sí, pero Y- el hecho es que perdieron con un set de reglas que eran las suyas. Exactamente. Perdieron con sus reglas. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos al debate público. Estamos debatiendo y analizando las trampas de la sobrerepresentación y los intereses en torno
al Poder Judicial que no quieren reformar o no quieren que haya una reforma constitucional y que es lo que está detrás de este debate de fin de sexenio. Krishna Corona, tú querías comentar algo en el bloque anterior sobre justamente este tema de las oportunidades que también tuvo la oposición de cambiar el criterio. Exacto. O sea, no solamente es que lo explicaron en la mañanera, ¿no? Esta reforma es del principio de la primera década de los 2000. Así es. O sea, no es una reforma nueva, no es algo que se haya modificado, no sé, que se modificó en 2010 o en 2015 No es o en el reciente. 20 o el año pasado. ¿Qué sí tuvieron el año pasado? La oportunidad, los partidos, que ahora que hablábamos que están ausentes hoy, tuvieron en sus manos, en una sesión del Consejo General del INE, el acuerdo en el que se establecían los criterios para esta Distribución de los diputados plurinominales. de diputaciones plurinominales. Y no lo hicieron. No sé, me lleva a pensar, un poco preguntabas a Azul que si les falló el cálculo. No sé si les falló el cálculo. No sé si fueron incompetentes en la acepción más llana y simple de la palabra, o fueron inocentemente perversos pensando que tenían otros datos, pensando que efectivamente iban a perder la presidencia, pero pensando que iban a tener mayor presencia de voto directo para el Congreso, para diputaciones y para senadurías. Me inclino por la segunda. Pensaron que iban a tener mejores resultados y no lo impugnaron. Pero además de eso, ese acuerdo después se fue al Tribunal Electoral en mayo, en marzo, no recuerdo qué fecha fue. Y también estuvo la resolución del tribunal y también los partidos tenían oportunidad de inconformarse, de presentar sus alegatos y tampoco lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? No sé. Entonces, un poco respondiendo, ¿dónde están las trampas? Pues las trampas están de este lado. La ley es clarísima. Las leyes se interpretan, pero se interpretan en instancias, se interpretan en tribunales, no se interpretan en el Organismos como electorales ¿no? o reguladores electorales. O sea, el INE, imagínense si el INE hubiera interpretado una de las varias también quejas que interpuso Morena en contra de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo exactamente la parte legal de la distribución de las diputaciones plurinominales y toda la explicación que se hizo sobre el cociente natural, que es ese cociente, y todo esto es lo que justamente aprobaron en diciembre de 2023 en el INE para poder hacer el reparto de las curules. El reparto de las curules en esta elección es 278,527 votos, es el equivalente a una diputación. Lo que se viene en cuanto a la discusión pública es que realmente con estos resultados, con la asignación de escaños que viene y que este viernes se dará, prácticamente el mensaje, creo que también político, es que los partidos políticos de oposición van a estar ausentes por lo menos los siguientes 3 años. O sea, no van a tener participación política. O sea, no hay manera en reformas, en discusión pública menos, en narrativa. O sea, es una sentencia de muerte, por lo menos para los siguientes 3 años, de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Habrá que ver qué pasa con MC en Jalisco y Nuevo León. Pero creo que ante esa sentencia de muerte para los partidos políticos en los siguientes 3 años, con liderazgos menguados, con liderazgos cuestionados, Divididos, y como en el PRI. y que incluso se están disputando al interior, por lo menos en el PRI y el PAN parece que ya es como de unos cuantos, o sea, es una camarilla de poder. Lo que se viene de la discusión, yo creo que para el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum, es que ante la ausencia de esos partidos políticos, quienes entrarán en escena y seguirán ejerciendo presiones son los empresarios, o sea, los siguientes 3 años, y los medios de comunicación, ¿no? Y entonces creo que es el banderazo de salida de que no vamos a tener partidos políticos los siguientes 3 años, y pues este va a ser el tono, ¿no? Y por eso el presidente es, pues bueno, pongámosles nombre y apellido para saber de quién y de a cómo, ¿no? Así es. Ahora, el tema también aquí es que ¿tú has visto en las calles una movilización intensa para defender a los jueces que están ahora? No. A los ministros, Braulio, Krishna, a los jueces que han liberado a... Pues todavía el día de hoy, martes 20 de agosto, en la conferencia matutina se documentó cómo una jueza liberó a Mario Marín
el exgobernador de Puebla, que además también fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia como responsable de ordenar la tortura de Lidia Cacho. Y luego también en la misma conferencia vimos cómo un juez libera a Vera Carrizal, el responsable del intento de feminicidio de esta chica saxofonista de Oaxaca. ¿Cómo se llama? Elena Ríos. Elena Ríos. Elena Ríos. ¿Sí? ¿Ven ustedes que haya un movimiento social a favor del Poder Judicial? No lo hay, pero además entre ellos están divididos. En el paro que inició el lunes, que habían dicho que solamente iba a ser el tema de la votación, Sí. la votación que después se hizo ya más noche, tomaron instalaciones de juzgados federales. Y de pronto cuando los compañeros reporteros entrevistaban a los líderes de estos grupos de trabajadores que estaban ahí, es curioso porque decían, bueno, nosotros somos trabajadores del Poder Judicial Federal, pero el problema está en los tribunales locales, en los poderes judiciales. Así le echa la locales. bolita a O sea, los- no a somos los circuitos nosotros, locales. es allá, porque ahora van a ir también contra ellos, pero ellos son los que, y ahí enumeraban un buen de cosas. O sea, no solamente no hay masas populares defendiendo a los jueces, creo que nunca lo habrá, porque al contrario, o sea, de pronto dices, tengo un problema y siempre es la justicia para quien la puede comprar y para los pobres Así es. ¿no? Entonces, pues no van a tener nunca ese respaldo, pero además están súper divididos. Emerson. No, y creo que no solo no va a haber manifestaciones a favor, digamos que Norma Piña encabezando una gran marcha en las calles, sino creo que Con puede gran ser convocatoria. contraproducente. Yo sí veo que incluso estos casos como el que señalabas, ¿no? De la saxofonista, como el de Mario Marín, Lidia Cacho, creo que con el paso de los meses, incluso yo creo que sí puede haber manifestaciones, digamos, en contra, o sea, gente en las calles después de sistematizar de qué manera han actuado, ¿no? O sea, creo que sí, no sabes a qué está jugando el Poder Judicial, los estás liberando por un desafío al presidente, o sea, creo que esa ecuación es la que tienen como invertida, ¿no? Desde el Poder Judicial. Me sorprende que todavía en el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de estos 6 años, todavía no entiendan, sobre todo los empresarios, comentócratas, dueños de medios, que en el terreno de la legitimidad social no le van a ganar a López Obrador. Claro. Y mucho menos un poder que está profundamente deslegitimado. Sí, es que va más allá, creo, de la propia figura del presidente López Obrador y su popularidad. Aquí hay un asunto de verdad y Tiene razón, de, exacto, y no es de personal. ética. No es personal, porque la gente sí tiene muy claro digamos, la enorme deuda que tiene para con la población un poder judicial que, como dice Krishna, sistemáticamente defiende unos intereses minoritarios de gente que tiene dinero y pasa por encima de los derechos y de las necesidades y de la situación cualquiera que sea de la población mayoritaria, que es la más vulnerable. Entonces, hay una disonancia absoluta cuando escuchan a una Norma Piña decir es que está en juego la autonomía del Poder Judicial para la gente, porque dice la gente, o sea, pues ¿cuál autonomía? ¿Cuál autonomía? ¿Autonomía frente a qué? ¿Frente a qué? Exactamente. No ha habido ninguna autonomía de ese Poder Judicial con respecto a poderes fácticos, con respecto a poderes económicos y otro tipo de poderes. O sea, eso queda clarísimo. Y yo creo que claro que no vamos a ver movilizaciones en contra de esta reforma, porque hay una claridad de que tiene que haber una reforma, pero que veríamos movilizaciones, yo sí creo que estamos, y que es algo que también tienen que calcular las autoridades electorales, que sí hacen una definición en el tema de la asignación de curules o en todo este asunto del Poder Judicial en contra de lo que dice la ley y en contra de un juego a través de las reglas, Sí. la gente sí va a salir a movilizarse, como lo vimos en algún momento con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Porque voy de nuevo, más allá de la figura de, en aquel momento era el jefe de gobierno y su popularidad, hay una gran claridad de que lo que hay detrás de toda esta embestida es un juego de intereses y no tiene que ver con ninguna causa noble. Al contrario, Así siempre es. es una causa en contra de la población. Y este debate, Braulio, está engarzado como nudo en la transición del poder.
Es decir, justo en el traslado del poder de López Obrador hacia Claudia Sheinbaum está este nudo en donde evidentemente Claudia Sheinbaum, por lo que le escuchamos en sus conferencias que ha dado, en su posicionamiento, no va a ceder. ¿O tú crees que haya una No, posibilidad? yo dudo mucho que vaya a ceder y creo que también la contraparte es la defensa del estado de las cosas en el Poder Judicial o en el sistema judicial, que en teoría tendría que estar encabezada, como le decía ahorita Emerson, por Norma Piña, pues ha hecho un trabajo deplorable porque, como también lo decía ahorita Azul, ha hablado de la autonomía del Poder Judicial sin que eso represente absolutamente nada para la gente. Es hueco. Y tampoco es completamente hueco, es algo que no... La gente en su día a día no lo siente, no lo palpa, no está familiarizado con la autonomía del Poder Judicial. Si le hablas con, a lo mejor, la impartición de justicia o la procuración de justicia, pues a lo mejor podría tener un poco más de sentido, pero los hechos, evidentemente, desmontarían esa narrativa. Creo que a lo mejor lo que sí estaría de fondo, hablando, por ejemplo, de esos dos casos, de Mario Marín y de Marilena Ríos, creo que lo que está de fondo es que si en casos que son tan mediáticos, que de los que hay tantas pruebas de la culpabilidad de los, por respeto al debido proceso, presuntos responsables. Así es. Si hay tantas pruebas y si ni en esos casos se accede a la justicia, sí nos habla de que la discusión tendría que estar, después de que se apruebe esta reforma judicial, más abocada también no solo a la impartición, sino también a la procuración de justicia, cómo fortalecer, cómo hacer que la justicia sea más cercana y más tangible y más accesible para la población, lejos de hablar de autonomía judicial, de sobrerepresentación, de todos estos temas que se han hablado. Hay que hablar más de las problemáticas que me parece le aquejan a la gente en materia de justicia. Ahora, entremos un poquito, si quieren, a la propuesta de reforma del Poder Judicial, que también ya se dio a conocer, está en dictaminación. El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, perdón, expuso los puntos principales. La verdad, no le veo a esa propuesta y a ese proceso, que además es un proceso gradual, una situación de ingobernabilidad como han planteado, ni tampoco que no hayan filtros para que se postulen personas que no estén capacitadas para el ejercicio del juzgador o de magistrados o de ministros. ¿O cómo ves tú, Azul? No, en absoluto. Todo lo contrario, porque la primera fase, digamos que es en la que se van a elegir magistrados, ministros. Juez, una parte de jueces. Una parte de jueces, magistrados y ministros, pero digamos, toda la base de los trabajadores del Poder Judicial, la otra parte, digamos, que son muchísimos miles de trabajadores, esos todavía estarían trabajando igual que lo hacían antes. Ahorita te digo, son los que sacan la vida cotidiana, digamos, del trabajo del Poder Judicial. Son 53.160 integrantes del Poder Judicial de la Federación. O sea, solo de la Federación, sin incluir a los estados, que se dividen en los trabajadores de la Corte, en los trabajadores del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y en los trabajadores del Consejo de la Judicatura. De esos 53.000, pues más del 80%, 33.291 son personal de base. Exacto. O sindicalizados, es decir, no hay manera de que pierdan su trabajo. ¿Sí? Y solamente 1.674, que representan menos del 3% del total de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, van a ir a elección. Así es, menos del 3%, y que si uno lo piensa en términos de la historia que hemos tenido, bueno, o sea, nada más lo que hizo Zedillo fue quitar a todos los ministros de la Suprema Corte. Solo quitó la cúpula. Así Exacto. Y creó el Consejo de la Judicatura. Exacto. ¿Qué es lo que ahora se haría, pero a través de la elección, con ese cambio, en donde ellos también van a poder participar y donde hay toda una serie de mecanismos evaluatorios para que quienes lleguen, que vienen de afuera, puedan realmente constatar que están para ese puesto, en fin? O sea, creo que hay una serie de detalles que ahorita están empezando a esclarecerse, que están muy bien cuidados para que ese proceso justo no genere un tema de ingobernabilidad del Poder Judicial y además se cuiden los aspectos para los que
se ha manifestado mayor preocupación. Los derechos de los trabajadores, por un lado, y la capacitación, digamos, de quienes Así es. llegan a esos cargos, ¿no? Con la posibilidad de que entre, o sea, que no sea este bucle en donde las familias se siguen dando sus puestos y en donde las altas jerarquías le prestan favores a los de abajo y entonces los regresan, etcétera, sino que desarmas este mecanismo y generas uno otro en donde ahora la gente tiene posibilidad de intervenir en el proceso. Creo que por eso hay una gran cantidad de personas en el país en este momento que están respaldando esta reforma porque sí viene a cambiar toda la lógica de una constitución y operación de un poder judicial que básicamente respondía a los pues al mandato del Ejecutivo por un lado o a los intereses económicos por el otro. Krishna, esta reforma que se está planteando, o sea, ya el texto que ya se dio a conocer en la comisión, pues fue el resultado de foros también donde se analizó la propuesta. ¿Qué valoración haces de esa participación de los foros, sobre todo de los integrantes del Poder Judicial? Pues fueron foros plurales. En el primer foro vimos a la ministra Piña Exacto, ella lo abrió. con otros ministros y ese mismo día estuvo el ministro Matías Saldívar. Es que el tema es, siempre nos dicen, vamos hacia una dictadura, tenemos una dictadura, estas cosas que dicen, pues no, hoy no se está disolviendo ni el Congreso ni la Corte, se está planteando un mecanismo de reforma constitucional para cambiar la manera en cómo se imparte justicia, procura imparte justicia en el país. Creo que toda esta experiencia que hubo con los foros, además en varias ciudades, donde estuvieron... Pero te voy a interrumpir aquí ahorita, nada más para hacerle de abogado del diablo. Pero es que eso no va a resolver el problema de las fiscalías de los estados, como acabamos de ver en Sinaloa. El problema del ejercicio y de la impartición de justicia es lo que están también diciendo. Es decir, pues sí, evidentemente no va a resolver eso, pero por algo se inicia, ¿no? Pues por algo se inicia, por algo tendría que iniciarse y es precisamente este. E insisto, es un mecanismo de reforma constitucional, no es un decreto, no es que hoy el presidente se levantó, dijo, o la presidenta electa después va a decir, hoy quito todo esto por decreto. Como sí lo hizo Zedillo. Exactamente. Zedillo así lo hizo, es decir, contó con el voto del PAN, el PAN de aquella elección del 94, es decir, el PRI-PAN, votan una reforma constitucional para eliminar 22 ministros de la Suprema Corte de Justicia, Así es. para mandarlos con haberes de retiro millonarios, para crear nada más una Suprema Corte de Justicia de 11 ministros, sin ningún criterio de elección más que la opacidad de la propuesta del presidente al Senado y el voto mayoritario de los partidos. Y algo que les cuesta mucho trabajo es este tema de, cuando en ese episodio, cuando se crea el Consejo de la Judicatura, que es este órgano que revisa la actuación de los jueces, de los magistrados, de los ministros supongo, y que ahora se plantea un organismo pero fuera de esta esfera. Exactamente. Que también es de las cosas que he visto que más trabajo les ha costado o más han puesto sobre la mesa a modo de polémica o modo de inconformidad. Creo que es lo único que, ustedes corríjanme, que le he escuchado a Norma Piña en lo que está de acuerdo. Sí. Que ella no presida como presidenta Sí, de la exacto. Suprema Corte de Justicia el organismo de fiscalización, que es el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial. Sí, yo creo que el Poder Judicial, estamos hablando de que en los distintos actores es el último refugio de la defensa de ciertos intereses empresariales. O sea, ya no tienen a los partidos políticos, ya no tienen el Congreso, no tienen las Bueno, sí gubernaturas. tienen partidos políticos. Bueno, pero realmente muy debilitados no puedes hacer nada con un partido político de oposición hoy en día, ¿no? Tienen los medios. Por eso los No, quieren reforzar. Pero justamente los medios dejan de ser útiles y creo que en eso consiste el cambio de régimen. O sea, que el Poder Exacto. Judicial es el último resquicio donde están atrincherados porque para la defensa de sus intereses empresariales, ¿no? O sea, justamente la certeza que buscaban para en diversos litigios, ¿no? De las empresas, pues lo que quieren es seguir teniendo el poder sobre los jueces, ¿no? Y el Poder Judicial hoy por hoy es ese lugar que el único, de momento, creo que les garantiza eso, ¿no? Y no teniendo el Poder Judicial, pues estarían fuera de toda la jugada pues, política, ¿no? Así es. ¿No te suenan eso de ese refugio, el último refugio del poder económico? ¿No te suenan
al menos 2 empresarios de los que están en la lista. Bueno, sí. Pues sí, Desde eso Ricardo va. Salinas Pliego, cuya respuesta ahorita vamos a ver fue tan elegante como él, lo cual indica, esa respuesta de Ricardo Salinas Pliego que vamos a ver en pantalla, indica que ser el tercer hombre más rico de México no te exime de ser un pobre diablo, porque es una respuesta de pobre diablo, desde mi punto de vista. Es decir, no quiere responder a la pregunta este personaje que está absolutamente documentado, que ha litigado por no pagar 66 mil millones de pesos de impuestos. ¿Y dónde estuvo ese caso? En el escritorio de un ministro. En el escritorio de Luis Suprema María Corte. Aguilar, del ministro Luis María Aguilar, que es el que también... Puso la casa para la cena. De Norma Piña con Alito Moreno con los magistrados. A ver, electorales. Era Carranca. Claro, Era claro, Alcántara, cuenta- era cuenta- Alcántara. Carranca. Tienes razón, Era tienes razón. Alcántara. Ajá. Cuenta esa historia. No, digo, es distinto. Era Alcántara Carranca, me Alcántara. equivoqué. Exacto. Pero fue otro ministro que puso la casa para que en diciembre se reunieran Norma Piña, la presidenta de la Exacto. Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal. Se invitó al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill. Alito Moreno estuvo ahí, el presidente reelecto del PRI, y también estuvieron los magistrados electorales, los encargados de la última instancia en materia electoral, y esa reunión se dio después de que hubo inestabilidad dentro del propio tribunal, porque el cuadro que defendían era que se quedara Reyes Rodríguez Mondragón, Exacto. también vinculado a Felipe Calderón, a Gil Suárez, a Roberto Gil A Suárez, Roberto Gil. y pues al Poder Económico también. Oye, Luis María Aguilar es a quien se le atribuye la operación para bajar de la presidencia a Yasmín Esquivel y poner a Norma Piña, ¿no? O sea, justamente creo que esos entresijos de la Corte, ¿no? Pues hablan mucho que incluso por eso causó tanto revuelo, y creo que el presidente también de manera muy hábil, y el Congreso también no supo leerlo cuando manda la propuesta para la Corte, ¿no? Cuando manda a Berta Alcalde, manda a Lenia Batres, y el Congreso no las aprueba, y bueno, pues el presidente nombra directo y nombró a Lenia Batres. O sea, también por eso les incomoda también la presencia de Lenia Batres en la Suprema Corte, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, ¿cómo actuaron los ministros en este caso de Salinas Pliego? ¿Y cómo actuaron los ministros en el caso de la chica saxofonista? Así ¿Y es. cómo actuaron en el caso de Lida Cacho? ¿Cuándo en 6 años hemos visto la actuación de un juez o de una jueza que se vuelva una líder frente a la sociedad por realmente sancionar, meter a la cárcel, multar o lo que sea a un Vivales, a un jefe de cártel, a un criminal de cuello blanco o de cuello negro o de alzacuellos? Es decir, el tema real es que no hay una figura o figuras dentro del Poder Judicial que tú digas, por estos vale la pena defender al Poder Judicial. Por estos o por estas personas vale la pena decir, no, que se quede el sistema de integración del Poder Judicial tal como está, porque sí está funcionando, ¿no? Sí, no. Yo nomás voy a poner sí, uno ahí. por favor. Y ya no está, Le Magistrade. Le magistrade que era electoral. Sí, pero vaya, de todo ese poder judicial, Sí. digo, ella y hasta ahí. Sí, que se vuelve además una figura pública precisamente Por su porque, Tiene una causa. porque él con su causa electrizó esos espacios cerrados, homofóbicos, patrimonialistas del poder judicial en materia electoral. Seguro. Sí, pero más allá digamos, de personajes, porque seguro hay gente muy valiosa dentro del Poder Judicial. Sí, lo que yo digo es alguien que se haya plantado y se haya vuelto intente una trabajar líder. contracorriente, no sé qué. En este momento lo estamos viendo con Lenia Batres, por ejemplo, que va en las asambleas, informa, etcétera. Que creo que es un poco ese personaje que nos ha permitido ver cosas que ocurren dentro del Poder Judicial que de pronto si no te... O de la Suprema Corte, que si no te enterarías. Y a mí me parece eso muy valioso, además de las posiciones que defiende. Pero más allá de personajes, el tema es que estamos hablando de un Poder Judicial absolutamente prostituido en su sistema, en su estructura, en su forma de operar, y que eso tiene que ser modificado. O sea, el hecho de que ahora se cambien, pero no es como se van todos, es
se van a poner a votación, pero lo que también estamos haciendo aquí es cambiar todo el modelo que tiene que ver con el Poder Judicial, y creo que es lo valioso de esta reforma, que se ve como una cuestión integral, no nada más como un tema electoral de los ministros, un parche, exactamente. Y eso es, a mí me parece muy importante. Y nada más para agregar esto de que es el último resquicio de estos actores de poder, creo que sí los tiene atacados el hecho de que la mancuerna que hacían medios de comunicación para generar una narrativa y grupos opositores, junto con el elemento judicial o jurídico que en algún momento podía amarrar, ¿no? Ya aterrizar una acción a partir de esta narrativa, como bueno, lo vimos con Javier Corral en estos días, ¿no? Exacto. Se les puede acabar. Eso junto con el desmantelamiento de una credibilidad, no solo de medios de comunicación, sino de otro tipo de actores que se presentaron como investigadores, organizaciones de la sociedad civil que también iban por otras causas, ¿no? Como Mexicanos contra la Corrupción, en donde nuevamente aparecen atrás con toda claridad estos actores de poder económico, ¿no? Estas empresas que ahora las vimos totalmente en la radiografía de quiénes son con quienes tiene relación Mexicanos contra la Corrupción, para darle dinero, para recibir dinero. Y eso, bueno, habla de agendas que entonces están totalmente desnudadas, ¿no? Así es. Entonces, por todos lados, creo que es no solamente un momento interesante el que estamos viviendo, sino que ha llevado a la población a tener una claridad con respecto a cómo funcionan las cosas en el país. Ellos hasta mismos este están momento. haciendo todo para que veamos que es un fin de régimen. Yo Unas 30 solamente segundos. diría que es el último resquicio institucional que tienen, porque como tú lo decías ahorita, todavía tienen a los medios de comunicación, y creo que en función de lo que pase con la asignación de los plurinominales, con la aprobación en los términos en los que se apruebe de la reforma judicial, vamos a ver también un fenómeno curioso en los medios de comunicación. Yo creo que se van a radicalizar, y basta ver tan solo el papel que ha jugado en la última semana el propio Ciro Gómez Leiva. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Gracias por acompañarnos.